Guerrilleros antifranquistas en Ávila, 1939-1955. Bernardo López Robles. Gregorio Sierra Fernández Hierro. Gerardo Donate Campillos, Tito. Antonio Colorao Pascual, Romero. Donato García González, Arruza. Galvarra. Adolfo Lucas Reguilón. Severo Eubel de la Paz. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Organizado por los dos foros de Ávila y Valle del Tiétar, con la colaboración de Izquierda Unida y Podemos, hemos organizado la presentación de este libro de Benito, que nos parece un libro estupendo sobre este tema del maquis. El maquis, yo creo que está mal dicho. No, maquis, no, es válido. Bueno, pues a mí es un tema que siempre me ha interesado y creo que aquí en este país está poco difundido. Está poco difundido los que fusilaron y estos tampoco parece que está mucho. Entonces, pues yo deciros de Benito Díaz que es doctor en Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesor de Historia Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina. Es miembro del Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición del Colectivo de Investigación Histórica Raval. Ha publicado varios libros sobre la guerrilla antifranquista en el centro de España, así como diversos artículos sobre temática y sobre represión franquista en la provincia de Toledo. También ha sido asesor histórico de varios documentales sobre memoria histórica. Desde 1994 dirige Cuaderna, Revista de Estudios Humanísticos de Talavera y su antigua tierra. Vinculado a diferentes movimientos sociales, ha participado en colectivos culturales y en defensa del patrimonio de la cultura talaverana. Y luego este libro de Benito Díaz, profesor... esto ya lo he leído. También ha publicado otras obras como La guerrilla en Castilla-La Mancha, La guerrilla antifranquista en Toledo, la primera agrupación guerrillera en el ejército de Extremadura y Centro, y junto a otros autores también ha escrito Benito Díaz, Juan Pedro Esteban Palmero, Vida y muerte de los guerrilleros antifranquistas en los montes de Toledo, El comandante, El manco de Agudo y Parrala, Benito Díaz y Juan Pedro Esteban Palmero, La sierra contra Franco, Las vidas de las guerrilleras de Joaquín Ventas Chaqueta Larga y José Méndez, El manco de Agudo, en Extremadura y Ciudad Real, 1939-1949. Benito Díaz y Jorge Marín, de Bernabéu a la posición España, escenario del fin de la 14 División de la primera agrupación del Ejército de Extremadura y Centro. Benito Díaz y J.I. Fernández Ollero, Mujeres y hombres de la guerra. La guerrilla antifranquista en Siberia, Extremadura y La Jara, Toledo, 1939-1950. Pues esto es más o menos tiene muchísimos artículos más y libros, pero ya que el autor más o menos le hemos presentado, pues que él ya hable de sus... Bien, no sé si se me oye, ya voy teniendo la voz un poco más pegada, pero no tengo clase hoy he tenido examen, pero ya no tenemos clase, con lo cual tampoco es que la ejercite mucho en los últimos momentos. Primero, darle las gracias a Isabel, a Marcos, porque son con los que yo estaba más en contacto, evidentemente a los foros, a Izquierda Unida, a Podemos, creo que incluso hay aquí alguien del PSOE, con lo cual, iba a decir, si no llega a ser porque están los del PSOE, ya habría dicho que con los otros estábamos toda la izquierda junta, en la medida que ya sabéis cómo es nuestra izquierda y esa historieta, aunque yo, la actividad política que tengo básicamente son las obras que escribo, aunque tengo que decir que como profesor yo intento ser objetivo, ¿no? Es muy difícil de conseguirlo, más con temas tan apasionados, pero yo lo que pretendo y sobre todo rescatar la memoria de esta gente, que también es lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Y más en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo
con ataques sistemáticos, libertad de expresión, democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte, la verdad que escribir sobre estas cuestiones habría sido algo quizás más lúdico, más, bueno, no sé si más interesante, pero sí algo que me hiciera pues tener, bueno, no pasarlo tan mal, ¿no? Ahí atrás está mi mujer que me lleva, porque yo no conduzco y he hecho más de 200 o 300 entrevistas entre los amigos y demás, los tenía bastante quemados, y muchas veces cuando entrevistaba a la gente, pues estas cosas, y más cuando estamos hablando de víctimas, de dobles perdedores, pues no es demasiado agradable. Por lo tanto, bueno, pues hemos visto muchas lágrimas y a veces, evidentemente, por empatía también se nos ha pasado, hemos soltado alguna. Ahora que veo aquí a Benito, mi tocayo, pues también en su casa, pues hemos hecho entrevistas de estas terriblemente duras, que evidentemente escuchar cómo eran torturados salvajemente, ¿no?, por las fuerzas represivas franquistas, pues no era muy agradable, pero había que hacerlo como tal, ¿no? Me he hecho un pequeño esquema porque lo cuento a veces como anécdota, pero que es totalmente cierto. Yo empecé dando clase, bueno, de doctorado, nada más entrar también a la universidad, y cuando estoy hablando del año 2000, cuando no tenía la experiencia que tengo ahora, pues era capaz de hablar de doctorado en 2 días y 5 horas seguidas cada día, es decir, era lo que se llamaba un crédito 10 horas, y entonces estoy hablando del año 2000, cuando todavía ni tan siquiera había publicado un libro. El primero lo publiqué en el 2001, quiero decir que de esto me apasiona y algo sé, y a veces me enrollo excesivamente. Voy a seguir un esquema, y sí que me gustaría dejaros luego un tiempo para que vosotros comentáis lo que creáis conveniente, ¿no? Veo acá hay gente de pie, pero bueno, es la ventaja de haber cogido un sitio pequeño, ¿no?, que parece que somos muchos, ¿no? Bueno, estas cuestiones han estado expulsadas, ¿no? Todo el tema de la oposición armada al franquismo ha estado expulsado de la historia. Eso es una cuestión tan clara como que yo ya en 1993, que ya era doctor hace unos cuantos años, resulta que actuando entonces, o interviniendo, mejor dicho, en un acto político, por un partido político concreto y determinado, en unas elecciones, yo conocí a una persona que me dijo que era el hijo de Quincoce. Digo, ¿quién era ese? Dice, pues un señor que estuvo luchando en la sierra contra Franco. Yo no tenía entonces ni idea, y esto era algo absolutamente expulsado. Todavía lo sigue siendo, ¿no? Pero yo también se lo digo a mis alumnos: si las mujeres están expulsadas de la historia, si las mujeres no aparecéis todavía en la historia, ¿cómo vamos a esperar que una cosa que bueno, que tiene su importancia, ¿no?, pero una oposición armada al franquismo, ¿cómo se le va a dar cancha, ¿no? Hay mucho todavía por hacer en este aspecto. El primer libro yo escribí fue en el 2001, empecé a trabajar, como digo, una vez que conozco la existencia de la guerrilla. No lo hice de manera inmediata cuando supe de ello en 1993, sino que esperé 1997, 98, y todavía me dio tiempo bastante a recuperar la memoria. Siempre uno piensa que se llega demasiado tarde. Bien, yo todavía llegué para alcanzar a oír la voz de mucha de esa gente, esos militantes, que si no hubiese sido por eso posiblemente ni sabríamos que existen como tal, ¿no? Este libro ya salió hace tiempo. Pero ¿por qué lo presento ahora? Por una sencilla razón. Es un libro que, bueno, de 530 y tantas páginas, me he entretenido en leerla, en contarla. Digo, a ver cuántas fotografías, cuántos documentos ahí aparecen como fotografía, ¿no? Son casi 180, ¿no? Algunos son esta gente que tenemos detrás, que son los de aquí de la zona, por eso nos están ambientando. Ha sido una buena idea el ponerlo ahí. Es un libro que abarca 6 áreas geográficas, vamos a decir Madrid, Extremadura, Toledo, Ciudad Real y Ávila. Pero es que en Ávila no lo había presentado este libro, y es que resulta que al poco tiempo de publicarlo, la editorial, la cual trabajaba un buen amigo mío, que es el que ahora ha conseguido los libros, la editorial quebró. Por lo tanto, ahora los he recuperado, creo que son 150, 200, me los ha traído a casa. Dice que ya que no cobró, que por lo menos que se vendan y algo se puede llevar él, ¿no? Y a mí lo que me interesa sobre todo es difundir esto que, seguramente
muchas de las cosas a los que no tengáis este libro os van a resultar, evidentemente, en la medida que voy a poder contar muy poco, pero un tanto quizás sorprendente, ¿no? Ávila es bastante interesante en cuestión de la guerrilla, ¿no? ¿Cómo he hecho este libro? De una manera sucinta. Evidentemente, yo soy historiador, yo soy profesional, quiero decir que me pagan por ello, soy profesor y al mismo tiempo estoy obligado todos los años, de una manera o de otra, a publicar cosas. Por lo tanto, tengo que ir a los archivos. ¿Qué archivo? Pues el archivo, sobre todo de la Guardia Civil, que cada vez que si alguno de vosotros ha estado en estos archivos, joder, cada vez que iba me enseñaban una cosa, dependiendo de quién estaba, con lo cual te complicaban la vida. Recuerdo que una de las veces ya que me iba, veo un armario allí, estos metálicos, y ese día estaba abierto. Ellos sabían lo que yo, porque ya había ido 3, 4, 5 veces, o 6, o 10, y ellos sabían lo que yo estoy investigando. Bien, pues me encuentro abierto allí el armario, y le digo, bueno, y veo allí 3 grandes cajas que pone bandolerismo de posguerra. Digo, me cago en la leche. Y le pregunto allí entonces a la Guardia Civil, afortunadamente era una Guardia Civil. Digo, bueno, ¿y esto? Dice, bueno, de la guerrilla. Digo, joder, pues si es lo que yo estoy buscando, porque no me lo habéis proporcionado, ¿no? Quiero decir que la cantidad de limitaciones que hay sobre esa cuestión. Otro de los archivos importantes, evidentemente, el Partido Comunista, pero medios... Un partido comunista, bueno, que ha tenido la importancia que ha tenido en este país, y un archivo tan sumamente importante debe ser que todo el dinero que se le va para la Fundación Francisco Franco, y luego para otro tipo de instituciones no hay dinero, ¿no? Y luego están los sumarios que te encuentras entonces estaba en el Tribunal Territorial Militar I de Madrid, al cual, para que os hagáis una idea también de las grandes limitaciones que nos ponen para investigar, tardé 5 años. Tengo la carta, cuando yo le pedí, creo que entonces estaba el señor Bono, no nos confundamos, Carme Chacón, cuando se fue, desclasificó muchos documentos, pero el señor Bono, para nada, no le interesa estas cuestiones, a mucha gente no les ha interesado. Yo vengo de Talavera, vengo de Castilla-La Mancha, y ayer les dije a los del PSOE que aquí había tenido un acto el Partido Socialista sobre recuperación de la memoria histórica. Esto en Castilla-La Mancha es imposible. Es imposible, ¿no? Hay un Partido Socialista donde excesivamente la hay. En esto no quieren saber absolutamente nada. Esos archivos, algunos más, pero sobre todo hay una cuestión para mí básica, que es la historia oral. Se escapan cantidad de datos si no utilizamos la historia oral. A nosotros, a los historiadores, nos encantan los legajos. Si no tocas el legajo parece que como que no, y va, si tiene polvo, y a veces estornudas, por eso dice, joder, qué cojonudo. No, el tema está también que si no utilizas la historia oral, la atmósfera, muchas de las cosas se pierden. Y aquí creo que soy el único, no es por nada, porque también me interesó, ya lo digo, esto para mí era como una especie de religión, bueno, mi actividad, en buena medida, mi actividad política, mi actividad evidentemente profundamente antifascista y antifranquista, ¿no? Y profundamente también, evidentemente, demócrata. Igual, ¿no? Bien, pues aquí a este señor Arruza, una persona encantadora que es de Pedro Bernardo, le entrevisté a Hierro, que es otro de los que viene. Nadie les ha entrevistado, no van a ver ustedes en algún otro libro, entre otras cosas porque no se han inscrito, pero vamos, si alguien escribiera sobre Ávila, no aparecen. Yo he hablado también con Veneno, he hablado con Carrete, he hablado con Mexicano, he hablado con Cariñoso de Gredos, he hablado con Tánger, he hablado con Sancho. Todos esos son guerrilleros a los que yo tuve la suerte de entrevistar. Todos estuvieron en Ávila. Y en parte este libro recoge, además viene como testimonio como tal. Por lo tanto, ahí sí que me siento satisfecho. Por eso me sentí un poco incompleto a la medida que no había podido hablar de estas cuestiones todavía. El otro día sí hablé en Piedralave, gracias a Mónica, gracias a Izquierda Unida. Me gusta agradecer a la gente todas estas cuestiones. Luego, de la familia Los Colorados, que algunos que soy aquí del Arenal, ¿verdad? Inma, Javier, Teresa, los conocéis. Bueno, hubo 2 guerrilleros que se fueron y las fotografías las tengo ahí detrás. Familias de Piedralaves. Varios también enlaces a los que tuvimos la suerte de entrevistar, antes lo decía, en la casa de Benito, ¿no? En Santa Cruz, ¿no? Gracias a eso he ido pudiendo hacer una obra que creo
muy tocha, yo lo reconozco. Quizás ahora la habría dividido para que no sea, pero es una obra que bueno, no, tengo otras de lectura más fácil. No quiero decir que esta sea difícil, pero bueno, hay otras que son un poco más ligeras, pero este es un tocho impresionante y eso de 530 páginas y multitud de nombres y demás, ¿no? También he entrevistado a guardias civiles. Quizás soy el único que puede alardear de esas cuestiones por quizás, iba a decir, de formación profesional. Mi padre era guardia civil y eso me permitió acercarme a muchos, ¿no? A lo mejor algunos me contaron cosas que pensaban que yo era de los suyos. Quiero decir que yo me he encontrado de todo. Gente que realmente eran demócratas. De hecho, este libro, la culpa la tiene un policía nacional, Rufino Ayuso, que cuando leyó mi libro, el primero que había escrito, el de la guerrilla antifranquista en Toledo, le encantó, tengo que decirlo así, y el hombre me dijo, tú, no me conocía, me mandó 70 cuartillas, 72, y me dijo, tú tienes que ser el que escriba la guerrilla en la zona centro, porque se compaginaba un poco mi pasión, bueno, mi afición, y luego, que como digo, me debo un poco bastante a la objetividad como profesor. Rufino me dio muchísima información. Un chaval joven murió de cáncer, bueno, hace ya unos años, ¿no? Era un buen amigo mío. Y aquí también como informador hay guardias civiles antifranquistas. Hay de todo, afortunadamente, y la gente joven, evidentemente, ya estamos hablando de una Guardia Civil que no tiene nada que ver con la Guardia Civil que yo retrato aquí, pero que hay unos 30 y tantos testimonios de guardias civiles, fijo que los hay ahí. Para centrarme únicamente en Toledo, digo yo, en Ávila, el libro siempre se compone de dos partes. Un periodo de huidos y un periodo de guerrilla. Me pueden preguntar, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver, el periodo de huidos es sobre todo 39, gente que por lo que sea, porque no se entrega, porque tenía miedo, evidentemente, con razón, porque es apresado cuando intentan irse a escapar por los puertos levantinos, porque regresan a sus pueblos pensando que no les iba a pasar nada, los detienen y luego terminan escapándose de las cárceles. Bien, pues toda esa gente, todo ese periodo que voy a omitir, lo hacen, y esa es mi teoría, y algunos que creen que la gente se va a la sierra con una aureola romántica de seguir luchando contra el franquismo. No, joder, por desgracia, la legalidad republicana ha sido derrotada por el golpe militar del general Franco y los suyos, ¿no? Con el apoyo de que sin ellos no habrían triunfado, independientemente de siempre las clásicas desuniones de la izquierda, pero sin la ayuda de los nazis, los italianos fascistas, evidentemente no habrían triunfado. Bien, pues 1 millón de hombres ha sido derrotado. Por lo tanto, vamos a pensar que gente que va a la sierra y que tiene escopetas, no estamos hablando de más, y escopetas muchas veces sin cañones, que tienen que robar en labranza, que no hay para más. Esa gente van a seguir pensando en luchar contra el franquismo. No, lo que pretenden simplemente es salvar la vida. De hecho, hay intentos de escaparse de gente muy militante comunista que intentan irse a Portugal o intentan irse a Francia. Portugal estaba muy cerca, pero por desgracia había otra dictadura del mismo signo que la que teníamos aquí en España. Y luego hay un periodo guerrillero concreto, que es a partir ya de los años 44. En realidad, aquí en noviembre tengo aquí el acta de constitución de la primera agrupación guerrillera del Ejército de Extremadura Centro, mucho nombre para poco, pero y ahí entraba Ávila, en ese espacio geográfico entraba Ávila. La constitución de esa agrupación, bueno, esa guerrilla, que ya tiene un objetivo concreto, ¿no? Periodo de huidos, periodo de guerrillero, tiene un objetivo concreto. El Partido Comunista dota a esa gente amalgamada, por ahí heterogénea, muy plural, que realmente llevaban vida de lobos. El Partido Comunista consigue dotarles de un objetivo común, que no es otro que acabar por fin con el franquismo. Y esa es la cuestión. En Ávila, si alguien quiere empezar por Ávila, tiene una ventaja sobre el resto, y es que la primera parte se la puede saltar, porque en Ávila no hubo periodo de huidos. Directamente pasaban periodo de guerrillero. Es una curiosidad, es una anomalía. ¿Por qué es así? No lo sé. Pero aquí la gente que después de la finalización de la guerra
Viene a la zona de Ávila, resulta que hay algunos que no se entregan, pero poco a poco, batidas de soldados y la Guardia Civil los van cogiendo, y aquí ese núcleo de huido, que va a ser luego el germen, la génesis de la guerrilla, aquí no se da. Aquí el que inicia la guerrilla es un tipo que para mí es encantador, no hay otro como él. Si ustedes saben algo de guerrilla, a lo mejor han oído hablar de Adolfo Lucas Reguilón García, nada más y nada menos que alias Severo Eubel de la Paz. Vamos a ver, si ustedes ven los alias de los guerrilleros, evidentemente no utilizaban su nombre común, ellos utilizaban un alias para no ser detectados. Bien, uno es Robles, otro es Arruza, otro es Hierro, otro es Tito, este es Severo, este es Romero, ¿no? Cada uno tiene un nombre. No, pues Adolfo Lucas Reguilón García no se conforma con eso. Es maestro, es militante comunista, pero es un tipo que va por libre. Es un intelectual, es amigo de Gregorio Marañón, es un personaje que da muchísimo juego. Para mí, de todos los 6.000 más o menos que pudo haber en la sierra, este hombre es el especial. ¿Iba a decir yo mi preferido? Sí, porque es muy heterodoxo. Es un tipo que hace un cóctel terrible. Le encanta Gandhi. Coño, Gandhi, un guerrillero, seguidor de Gandhi, bueno, es marxista, es leninista, otro es bastante religioso, el Evangelio lo tiene también como referencia, y es un Quijote también en ese aspecto. Por lo tanto, es un cóctel muy curioso. Me entraría, y la verdad que el cuerpo a veces me pide, cuando empiezo a hablar de Severo, lo voy a omitir, pero Severo es un personaje. Había estado de maestro en Maborcuende, un pueblo ahí cerca de aquí, no está tan lejos, la Sierra de San Vicente. Es, como digo, maestro y es especial, no hay otro como él, ¿no? ¿Qué ocurre? Este hombre sale en mayo de 1943 de la cárcel, pasa por varias cárceles, entre ellas la de Talavera, y cuando sale va a Madrid a dar clase. Su cuñado es detenido, militante comunista, y él, para no pasar las mismas vicisitudes de su cuñado, se viene a Piedralabes. Pero se viene a Piedralabes porque hay un señor que conoce, que es un republicano, Uría, al cual él va a llamar alias Caja. Y este hombre está en Madrid escondido en un piso desde la finalización de la guerra, y lo que hace es, tiene varios amigos en Piedralabes y le dice vete a Piedralabes, y él se viene para acá y se viene con su mujer. Y él empieza a ir organizando lo que son juntas locales de Unión Nacional. Él es de los pocos que se cree realmente en la formación de un amplio frente antifascista, donde podrían entrar incluso gente de la CEDA. No hay otro como él que se lo pueda crear, que se lo pueda creer, ¿no? Y va creando en todos los sitios, por Piedralabes, Casavieja, Mijares, etcétera, etcétera, va creando lo que era esas uniones nacionales de la zona M de Unión Nacional, o zona M de la Resistencia, M por el pico en Mirlo. Si alguno es cercano a Casavieja, creo que entre Casavieja y Piedralabes hay un pico, el más alto de la zona, que se llama Pico Mirlo. Por eso él le llama de esa manera. Y es un tipo que no quiere hacer secuestro, pero yo me encuentro aquí en el libro alguna sentencia que, claro, si no le quiere llamar secuestro, no le llama secuestro, pero él detiene a gente y le pide dinero. Eso sí, hace un juicio. Se ponen allí, como estamos nosotros aquí, varios guerrilleros, le empiezan a decir al fulanito, usted franquista, no sé qué, ha hecho esto, por eso nos va a tener que dar 20.000 pesetas o las que sea. Para él dice que eso no es un secuestro, eso sí le da un testimonio de sentencia para que en su momento, llegado el triunfo de la República, él pueda ir a reclamar y pueda decir, oye, mira, que esto es así. Y él se lo cree en ese aspecto, y es verdad que da carnet de antifascista, y los pone con el nombre, joder, en una época que era bastante complicada. Y puede decir, él lo cuenta en su libro, él tiene su libro, y ahí puede decir, es mentira, no, yo lo encontré en su sumario de más de 1.000 y pico páginas. Él no tiene esas cédulas, él no las tiene, yo sí las he encontrado. Y da muchísimo material gráfico que hay en el libro, realmente es del suyo. Se dedica a hacer sabotaje, secuestro, y sobre todo hay una cosa, ya que está aquí, estamos en Arenas, yo lo comento, firma un pacto de no agresión con el capitán de la Guardia Civil de Arenas. ¿Qué le dice? Si vamos por la sierra y nos vemos,
vosotros para salvar vuestra responsabilidad lo que tenéis que hacer es pegar tiros al aire y nosotros vamos por otro lado. Y el tío se lo cree y parece ser que hubo algo más de eso que es verdad, ¿no? Y a los soldados les dice que deserte, que se van a venir, que ya está ocurriendo en otro sitio. Bueno, tanto como ocurrir en otro sitio, es verdad que aquí desertó uno, pero solo uno, ¿no? Y que la guerrilla, que iban a estar mejor alimentados, evidentemente, por desgracia, no era así, ¿no? Establece un programa y demás. Me podría tirar aquí y los iba a cansar un montón. Es un personaje al cual yo le dedico mucho espacio, le quiero una barbaridad. Además logró salvar la vida. Yo llegué tarde, pero su familia, también una familia encantadora, me proporcionó el archivo suyo. Lo tuve mucho tiempo en mi casa, lo que a mí me consideraba, vamos, lo que consideré que era más interesante, y de hecho hicimos un documental que fue lo que estuvimos grabando en parte en la casa de Benito. Bien, este Severo lo dejo aparcado ya. Severo es uno de los grupos que interviene aquí, pero yo digo que es muy peculiar la guerrilla en Ávila, que no nos vamos a encontrar. Yo no me lo encuentro en Toledo, no me lo encuentro en Ciudad Real, no me lo encuentro en otros lugares. Nos vamos a encontrar una guerrilla propiamente comunista, nos vamos a encontrar una guerrilla anarquista, que es la de Cariñoso de Gredo, que si no llega a ser porque yo hablo con él y me manda material, me manda carta, me manda su sumario, digo, me estás contando una trola enorme. No, es decir, lo tengo, simplemente es Cariñoso de Gredos. Soy un Cariñoso también en el norte. Cariñoso de Gredos utiliza la Sierra de Gredos simplemente para hacer aquí como centro de operación y demás. No le gustó evidentemente los métodos de Severo, porque Severo nombraba a alcaldes, cogía de aquí y de allí, y gobernadores civiles, incluso llegó a tener en la sombra. Era un tipo muy especial, ¿no? Y luego hay otro grupo comunista que interviene al margen de todo esto, es decir, 4, todo lo que creo que tampoco da para tanto, pero estaba Cristino García, alguno de ustedes sí que le tiene que sonar. Cristino García, su grupo, un héroe, además, un héroe de la resistencia francesa, uno de esa gente que luchó en contra del fascismo, del nazismo, y liberando el territorio francés, que muchos franceses no se atrevieron ni tan siquiera a hacer. Cristino, cuando llega aquí a Madrid, él va a crear un grupo y van a intervenir por Pegarinos, Nava del Marqués, y además de los 10 que fueron, lo cuento. Creo que, bueno, encontré un buen documento y viene también referido en el libro, no puedo entrar ahí, pero el enfrentamiento más importante que hay en toda la zona centro se produjo en Navas del Marqués. Murieron además 5 guerrilleros, 4 serían detenidos, murieron también 2 guardias civiles, murió un sargento y un práctico, un falangista que acompañaba a la Guardia Civil. Es decir, pero es la primera vez que se van a encontrar los guardias civiles con gente que evidentemente estaba avezada también en la lucha guerrillera, ¿no? Venían de Francia y aquella gente también sabían disparar. Por regla general, ya lo digo también, en Ávila no hay apenas enfrentamientos con muertes, hay muy pocos, y también hay que decir que no muere ningún guardia civil en toda la zona de la guerrilla de Ávila. Solo van a morir 2 guardias civiles. Digo ninguno, pero mueren 2 guardias civiles, uno a los que se le dispara el fusil solo, yo tengo el registro civil, y otro que muere por la zona de Villarejos, un guardia civil con un enfrentamiento con gente que no eran guerrilleros, eran gente que vivían al margen y se dedicaban a robar y demás. La propia Guardia Civil dicen que eran delincuentes comunes. 4 grupos. Me voy a centrar un poquito en uno de los grupos. No sé a cuál ha empezado, Pilar, pero Isabel. Pero, bueno, todavía me queda un poquillo de margen. ¿Qué pasa? Severo, iba a decir terriblemente, no, era muy pacifista, ¿no? Pero resulta que el 15 de noviembre de 1944, entre Toledo y Cáceres, está en la Sierra de Altamira, y ahí se constituye la primera agrupación guerrillera del Ejército de Extremadura Centro. Tiene 4 divisiones. Una es la 11 División o División Gredos. División Gredo. Vienen para acá, vienen gente de la que yo antes he comentado, vienen, claro, y van a entrar aquí como un elefante en una cacharrería. Severo iba creando esas uniones de unión nacional, esas pequeñas juntas locales de unión nacional. Bien, pues cuando llega Colinas y Tito es llegan aquí, claro. Nos vamos a situar, abril de 1945, la guerra mundial prácticamente terminada.
¿Qué íbamos a pensar cualquiera de los que en aquel momento estábamos en España y teníamos una inteligencia normal? Evidentemente que Franco iba a ser el siguiente dictador fascista, asesino, genocida que iba a caer. Eso era lo lógico, ¿no? Entonces, esta gente cuando entran aquí, ¡bumba! Tito llega y van a matar o asesinar a una persona en Escarabajosa, Santa María del Tietar, creo que se llama ahora, ¿no? Y se van a cargar, van a asesinar a otra persona. Voy a utilizar la palabra asesinar, independientemente de la ideología que cada uno pueda tener, ¿no? En Candeleda asesinan también, claro, eso revuelve absolutamente todo. Y además intentan tomar el parador de Gredos, como anécdota también, le intentan tomar el 1 de mayo de 1945 como un intento también de, bueno, noticia importante, pero los guardias civiles que estaban dentro, 2, fueron alertados por un perro y hubo un tiroteo y no fueron capaces de tomar el parador como tal. El caso es que la Guardia Civil se da cuenta de que esto se le está escapando y de la noche a la mañana manda aquí nada más y nada menos que 239 guardias civiles que tenían como experiencia exclusivamente el haber estado un mes en el Escorial formándose. Fíjese, 239 de golpe. Yo entrevisté a uno de ellos, ¿no? Viene y empieza la represión, mueren varias personas en Piedralabes, se va a descomponer todo, los traen aquí, además, a un montón de detenidos a la cárcel de Arenas, ¿no? Total, que aquello rompe totalmente la visión pacifista que este hombre de Severo había llevado. Rápidamente, aquí Gredos no es demasiado grande. Para la guerrilla no es lo mismo que la zona de Extremadura o la zona de Ciudad Real, que es una zona arbórea de arbusto mucho más bajo, donde hay más vida animal. Es más fácil, aquí la temperatura es terrible, ahora ya por el cambio climático quizás no lo estamos notando tanto, pero aquí la vida no se presta tanto a tener campamentos, mucho más difícil, ¿no? Por lo tanto, y hay también muchos más núcleos urbanos, se están viendo continuamente, estaban a tiros todos los días. Hay incorporaciones, sí, pero muy pocas incorporaciones autóctonas. Tenemos esos 2 que he hablado antes del Arenal, 4, entre ellos mi amigo Arruza y Hierro, y algunos que se van escapando de la colonia penitenciaria militarizada que había en Talavera de la Reina. Bueno, consiguen ¿cuánto? 30, 40 hombres, no son demasiado. Y encima, como decía, nos estamos encontrando con muchísima Guardia Civil. Para ir acortando, ¿qué va a pasar? Gredos no va a ser buena zona guerrillera. Cariñoso de Gredos se va a ir. Cristino García va a sufrir un desastre enorme, ya os he dicho antes que de 10 solo se va a salvar uno, que es un tal Olmedo, que luego va a ser el asesino de Trilla, asesinado, militante comunista, de ideología inicialmente trotskista, pues va a ser un ajuste de estos de cuentas como tal, ¿no? Y aquí solo va a quedar, Severo se va retirando cada vez más hacia Madrid, aquí las andanzas van a ser más las de Tito, pero Tito va a caer en abril de 1946. Yo entrevisté a una persona además que fue uno de los que le localizó, los vio, los denunció a la Guardia Civil, por ello recibió 2.000 pesetas y un salvoconducto que creo que viene aquí, quiero decir que no me estamos inventando nada, para poder cazar de manera furtiva cuando les diera la gana. Eso es una de las ventajas que tenían los delatores, los traidores, que estaban en connivencia con la Guardia Civil. Eran años duros, cada uno se buscaba la vida, unos con más dignidad, evidentemente, que otra, ¿no? Hay un descontrol enorme, ahí sí que no me entretengo, muchísimas disensiones en el seno de la guerrilla, evidentemente, cuando las cosas no funcionan, bueno, la cosa se va liando, se va complicando. Hay traiciones, hay mucha miseria, la verdad que cuando lo estás escribiendo te da muchísima pena, pero es lo que es, ¿no? Y al final nos vamos a encontrar con la puntilla para la guerrilla, que se produce en mayo de 1947 cerca de Piedralabes. Va a caer los 2 últimos guerrilleros como tal, ¿no? Robles, que era de Piedralabes, va a perder, además, Robles perdió a 2 hermanos y perdió a uno de sus cuñados, ¿no? Le llamaban los cholones. Yo entrevisté también a 2 cholonas, antes no lo he dicho, en Piedralabes tuve también la oportunidad. Evidentemente a Severo no le tenía mucha simpatía porque quebró la tranquilidad del pueblo, pero bueno, fue una apuesta que hicieron en su momento. Y cayó el pobre Arruza, detenido,
Arruza fue detenido, Robles murió abatido y le traicionó uno de sus grandes amigos de la infancia, además. Eso sí, su amigo cobró 15.000 pesetas, a lo mejor le pudo haber significado algo, ¿no? Y Arruza me lo contaba con una enorme pena, que tenía una pistola, una bala, una peseta y 2 jamones. Al final opta por entregarse. Sorprendentemente no le mataron. Y era una persona encantadora. Yo cuando accedí a él, ¿usted es Donato? Sí, pero le faltaban 2 dedos. Pero de eso no quiero saber nada. Pero casi estaba diciéndome eso y hasta un minuto después estábamos tomando una cerveza en el hogar del pensionista. Además, era una y otra, eran baratas y vivía y estaba muy cerca de donde era su casa, ¿no? Recuerdo una cosa que no he comentado, pero ahora aprovecho para decirlo. En la Sierra de Gredos solo hubo una mujer, Enriqueta Otero, que es una militante comunista muy importante gallega, pero yo digo que es así y porque me lo comentó Cariñoso de Gredos, y además tengo unas cartas que avalan que efectivamente se conocieron y que estuvieron. Y digo eso porque en otros sitios hay unas 20 páginas. Mi último libro se llama además Mujeres y Hombres de la Sierra, en la zona de Siberia. Quiero decir que a mí me preocupa el tema de la mujer. Algunos alumnas mías lo sé, pero cada vez he ido incorporando más elementos. Ahora ya 10, 15 años después es un tema que me parece que quizás de las cosas que podemos hablar, que va a ir a mejor, evidentemente, es el tema de la igualdad de la mujer. En ese sentido se puede hablar realmente con bastante optimismo, ¿no? Y aquí, como digo, no había mujeres y tampoco hubo ningún tipo de violación, que sí que hubo en otro sitio. Lo digo porque cuando hablaba de esto con Arruza, él siempre me decía, levantaba así la mano, se ponía serio, un hombre muy agradable. Se ponía serio y me decía, sabía perfectamente que si alguno de los nuestros cometía una violación, era lo último que iba a hacer, se lo iban a cargar. Por desgracia hubo violaciones en otras zonas, gente que estaba en la sierra, las cometieron, también la cometió la contrapartida de guardias civiles disfrazados de guerrilleros, también cometieron violaciones y algunas tengo registradas como tal. Bien, como ven, todo esto es una historia triste, por encima terminó mal. Son historias además de gente sencilla que lucharon contra la dictadura franquista, con sus luces y sus sombras, que de todo hubo. Decía Julio Llamazares, que tiene para mí la mejor novela escrita sobre la guerrilla, que es Luna de Lobos, es una maravilla de novela. No lo dice ahí, lo dice en un artículo que leí hace ya años en El País. Decía que esta gente de la que yo estoy hablando, si hubiesen sido norteamericanos, habrían merecido cantidad de películas, novelas, historia. Dice, pero como eran españoles, se van a tener que conformar como tal, ¿no? Bien, yo voy a terminar diciendo que, para que no ocurra aquello que decía García Márquez, ¿no? El coronel que no tiene quien le escriba, yo cito en realidad este libro para que no se olviden los hombres, no se olviden esta gente, no se olviden gente como, ya que estamos aquí, como Arruza e Hierro, ¿no? Que además, por dar lo mejor de sí mismo, se pasaron tantos años en la cárcel que no dejaron descendencia. No hay nadie que les pueda recordar, ¿no? Por eso, porque dieron los mejores años de su vida. Yo he pretendido con este libro, ya os digo, yo intento ser objetivo, me debo a ello, creo historiador, pero lo que no quiero es que se olvide la memoria, el nombre de esta gente y su lucha. Bueno, no llegó a buen término, su lucha contra algo que es tan terrible, ¿no? que da una pena todavía ver cómo algunos intentan dulcificar ese rostro tan perverso de la dictadura franquista. Muchas gracias por vuestra atención. En una fosa común, en la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza,
dejaron huérfano.